había leído ay, se me ha ido ahora, el de Laura Encina, y pensaba, pues lo leí y dije, ostras, este es el libro que me hubiera gustado escribir. Pero cuando he leído el tuyo, o sea, nada que ver, o sea, es muchísimo más práctico, vas combinando historias de mujeres con la teoría, o sea, que espectacular, o sea, me ha encantado. Y bueno, y el pedazo de cuaderno de trabajo que adjuntas, eso ya es, vamos, eso es oro, eso es oro. Así que nada, de nuevo, bueno, ahora lo hablaremos, pero espectacular, o sea, espectacular. Muchísimas Yo gracias. alucino con tu capacidad de trabajo y con tu capacidad de seguir creando cosas con tanto valor. Una pasada. Pues De verdad. muchísimas gracias, porque además sé que lo dices de corazón y además viniendo de ti, una persona exigente, dice mucho, así que gracias. Pues nada. Bueno, pues vamos al lío, porque desde que preparé la entrevista, sí, el entorno geopolítico se sigue calentando cada vez más. Entonces, bueno, he añadido un par de, sobre el tema de ahora, es lo único que he añadido. Y luego verás diferente, y luego he añadido, pues, porque vas hablando y ha salido alguna conversación con mujeres y hay pues, hablando con médicas o con gente que tiene sueldos altos, dicen que no se tienen que preocupar por su dinero porque van a cobrar una pensión equivalente al sueldo que ahora están cobrando. ¿Vale? Entonces, bueno, lo he metido por ahí, pues hablando justo de esa mentalidad que tenemos, en concreto esta era una mujer, y ese erróneo, o sea, ese pensamiento erróneo de decir, no, yo cuando me jubile voy a seguir cobrando lo mismo, y obviamente es un error garrafal, y justo por eso que no va a ser así es porque hay que hacer todo el tema de la inversión. Pero bueno, pues nada, empiezo la entrevista, me las he puesto aquí arriba con las preguntas que te hice, y que además lo he hecho así porque efectivamente para mí el factor diferencial de pues hace 5 años cuando empecé a invertir, seguir a ti, o sea, que la confianza que tú me aportaste fue justo por esto, por estas preguntas que te hago, ¿vale? Así que nada, damos comienzo para optimizar al máximo, que tú vas a tope. Vale, pues empezamos. Bueno, pues buenos días, Andrea. Es un auténtico placer tenerte por aquí. Ella es Andrea Redondo, del Club de Inversión. Ha sido mi mentora y mi guía en todo el tema de las inversiones desde hace, pues, 5 años que yo empecé a invertir. Y para mí es todo un placer entrevistarla hoy aquí y que juntas os podamos aportar muchísimo conocimiento y muchísima claridad a la hora de tomar decisiones sobre vuestro dinero y sobre vuestras inversiones. Y además también el motivo de hacer esta entrevista ahora es porque Andrea ha publicado recientemente un libro, que lo veis ahí detrás y que además también lo tengo aquí, que ya lo he acabado de leer, que está destinado a ayudar a las mujeres a trazar la ruta financiera y conseguir una vida a todo color, y vamos a hablar sobre él. Así que, bueno, yo voy a empezar haciéndole la siguiente pregunta a Andrea, porque fue lo que me hizo quedarme con ella cuando empecé a formarme en el mundo de las inversiones. Y la siguiente pregunta es, Andrea, hay muchísimos inversores que se posicionan en un único estilo, pero tú no. Tú, sin embargo, no te has querido casar con nadie ni con ningún tipo de inversión. ¿Por qué? ¿Fue así siempre ha sido así desde el inicio o ha sido algo que has ido aprendiendo por el camino? Bueno, empezamos fuerte. Gracias, lo primero, Patricia, por la invitación. Es un placer, de verdad, poder estar contigo y tu comunidad. Me siento muy halagada y gracias por tus bonitas palabras, y ojalá que pues juntas podamos inspirar a muchas otras mujeres a que sigan esta trayectoria de las inversiones para llegar a vivir esa vida a todo color. Dicho esto, no siempre tuve una cartera tan diversificada como lo es a día de hoy. A mí siempre me gusta decir que no hay que intentar correr antes que andar, y entonces puede ser muy goloso, ¿no? El ver las carteras de pues personas que están más avanzadas que tú y que dices, bueno, pues qué bien, ¿no? En qué cantidad de cosas inviertes.
pero sería un error querer ir tan rápido ahí. Hay que empezar primero sentando adecuadamente las bases. A continuación, el ahorro, que muchas veces decimos, no, que yo quiero invertir ya para llegar a estas cosas, porque hemos oído, ¿no?, que las inversiones hacen crecer más el dinero, y luego ya empiezas a invertir. Y de nuevo, empiezas por lo aburrido, lo tedioso, lo que no es nada sexy, pero que sin embargo funciona, porque es lo más pasivo, y de ahí ya vas añadiendo pilares de inversión. Entonces, por contaros un poquito mi trayectoria, para quien no me conozca, yo a día de hoy invierto en 6 pilares de inversión, que son bolsa, inmobiliario, criptomonedas, negocios, materias primas, inversiones alternativas, y dentro de cada uno de estos pilares, en muchos subpilares y distintas estrategias. Pero cuando empecé a invertir hace más de 20 años, en el 2004 empecé, que era un mundo muy diferente al que o sea, es que el Internet ni siquiera era como lo conocemos a día de hoy, no había móviles, o sea, bueno, había móviles, pero no tenían Internet. Y entonces empecé con la bolsa en aquel entonces, y ahora, a día de hoy, 20 años después, a todas las personas que se inician también les sugiero que empiecen por la bolsa, porque es lo más accesible en términos de conocimiento. De nuevo, hay ciertas estrategias que no requieren de conocimientos avanzados, no requieren de tiempo de implementación, porque lo puedes delegar en una entidad con comisiones bajas, no me estoy refiriendo a delegar en el banco. Y lo tercero, que puedes empezar con poco capital. Entonces, empezar por lo que es muy sencillo, y de ahí ya, pues según el interés de cada persona, pues ya hay otras opciones para intentar diversificar, que sí es importante diversificar, porque bueno, en estos momentos, ¿no?, sobre todo con todo lo que está pasando ahí fuera, pues de repente vemos que la bolsa baja o que las materias primas se disparan, o esto o lo otro. Entonces, de lo que se trata con el paso del tiempo es llegar a tener una cartera bien diversificada, que sea todoterreno, que es el término que a mí siempre me gusta, para que podamos vivir tranquilas, vivir nuestra vida a todo color, y que lo que pase en los mercados, que tenga que pasar, no pasa nada, porque nuestra cartera ya va a amortiguar esa volatilidad, esos movimientos, y nosotras beneficiarnos de las inversiones a la vez que disfrutamos de nuestra vida, porque no se trata de ser inversoras profesionales y gestoras institucionales. Exacto. Justo has ido respondiendo preguntas que tenía a continuación sobre cuáles eran tus pilares de inversión. Y yo, como decía, me encanta seguir tu estrategia y ir trabajando con todos esos pilares de inversión, como tú bien dices, porque ahora, en estos momentos de volatilidad, tu cartera pues tendrá pilares que se sientan más perjudicados, tendrás otros que estén más descorrelacionados del mercado, y entonces sufrirán menos, y de esa forma consigues equilibrar los efectos de lo que vaya sucediendo pues en el mundo. Y yo, cuando empezaba a invertir, y bueno, pues oías a alguien que se dedica pues a gestionar un fondo de inversión, pues para él la mejor inversión era ese fondo de inversión. O alguien que se dedica a dividendos, para él eso era lo mejor y el resto era como malo. Y yo ahí vi que la estrategia de Andrea, a mí yo un poco lo asimilé a la política. Cuando escuchas hablar a políticos de diferentes bandos, para ellos cada uno lo suyo es lo mejor y hablan mal del resto, pero Andrea no. O sea, Andrea es una persona que sabe mostrar las bondades de todos esos pilares, y ha sabido entender que estar apoyada en 5, pues con toda la lógica, tiene muchísimo más sentido que estar apoyado en uno solo. Y luego otra pregunta que quería hacerte era qué error comete la mayoría de las personas cuando empiezan a invertir, y también lo has dicho. La gente, cuando ya toma conciencia y dice, venga, sí hay que invertir, no hacen esos primeros pasos que comentabas, de tener primero ese presupuesto, saber cuál es tu capacidad de ahorro, crear tu fondo de seguridad, y solo así entonces ya poder poner tu dinero a crecer. O sea que esas partes, para empezar, yo creo que es súper, súper importante. Y bueno, vamos ahora con este libro tan maravilloso que ha escrito Andrea para las mujeres. Ella, bueno, lo ha comentado cuando ha hablado del libro, lo has comentado, que tu público en general son hombres y mujeres, pero bueno, por algo muy especial decidiste hacer este libro que va dedicado y va muy enfocado a ayudar a las mujeres. Y bueno, pues en el libro lo hablas, y ya lo has comentado otras veces, que tu tía Carmela pues fue la persona que te inspiró a hacer este libro. Y bueno, y aquí pues yo te quería preguntar qué aprendiste de ella que te ha marcado a la hora de entender el dinero y la vida en general, porque es cierto que
que tu forma de ver el mundo, tu forma de haber empezado tan joven a invertir y a tomar conciencia de todo lo que has creado no es algo habitual. Entonces entiendo que habrás tenido personas alrededor que son las que te han ido ayudando a tomar conciencia y esas decisiones que te han llevado al punto tan bueno que estás hoy. A ver, os doy un poco de contexto porque alguien que no haya leído el libro no sabrá muy bien de qué estamos hablando. Yo empecé el club de inversión en 2017, cuando casi no había ningún proyecto, una de las pioneras en la materia, y siempre empecé a divulgar desde pues eso, la neutralidad más absoluta, dirigiéndome tanto a hombres como a mujeres, porque al final yo siempre pensaba, y sigo pensando a día de hoy, que de cara a invertir se hace exactamente igual. Pero es cierto que por el camino he ido, al final, cuando tienes una comunidad de 400.000 personas, pues aunque 80% de tu público sean hombres, ese 20% de mujeres son muchas mujeres de 400.000 y he tenido la suerte de conocer físicamente a muchas de ellas. Y no sé si es por la confianza que transmito la gente se abre mucho, entonces me cuentan muchas intimidades que a veces cosas que ni sus parejas saben, pues a mí me las cuentan. Entonces, de verdad que he llegado a conocer muchísimas personas, pero sobre todo mujeres, y me he dado cuenta de que no todo es igual, o sea, porque no solo está la brecha salarial, que sigue existiendo, por mucho que nos hagan creer que no es el caso, pero no solo eso, sino, y yo también lo he visto en mi propia evolución, pues quienes llevamos los bebés dentro de nosotras somos nosotras, y pues hay una serie de cosas que son distintas para las mujeres y para los hombres, tanto a día de hoy por fisonomía como históricamente por lo que hemos venido arrastrando de generaciones anteriores. Y entonces, pues yo tenía la cosa de decirme, oye, que quiero poder ayudar a las mujeres, pero me daba miedo, te lo confieso, porque 80% del público hombres y un público que me había costado muchos años ir creando, ¿no? Y luego, pues en el 2023, tristemente a mi tía Carmen, que, bueno, tía, hermana de mi madre, pero además que colaboraba conmigo dentro del club de inversión, le detectaron un cáncer y se la llevó por delante en 3 meses. Y obviamente nunca sabes qué es causa y qué es consecuencia, pero yo estoy convencida que el hecho de que ella tuviera una vida muy estresante, bueno, se divorció de una persona que nunca la apoyó. Para que os deis una idea, y esto lo cuento en el libro, el exmarido intentó quemar la casa con ella dentro para poder llevarse las primas del seguro, o sea, para que os deis una idea de la presión a la que estaba sometida, tener que criar a 2 niños sola en el extranjero, uno de los cuales con una discapacidad avanzada, y pues eso, tener que trabajar muchísimo para sacar a la familia adelante, y a pesar de trabajar mucho, ver que no llegabas a fin de mes. Y yo estoy convencida que eso hizo mucha mella en ella, y verla desaparecer en 3 meses fue el detonante que dijo, Andrea, no quiero que haya ni una sola persona, pero en este caso mujer, que tenga que pasar por algo así por dinero. Entonces, mi responsabilidad como divulgadora financiera y pues mi experiencia también como hija, como madre, como esposa, es aportar mi granito de arena en un mundo en el que la divulgación financiera es principalmente masculina todavía a día de hoy. Entonces, un poquito el contexto de todo esto. Y fíjate qué paradojas de la vida, que al final el libro lo están comprando más hombres que mujeres. O sea, es como, de verdad, pues mira que he puesto una portada que llame más a colores femeninos y demás, pues oye, y está encantando igual, porque lo que digo en el libro está ahí, o sea, cuento historias de mujeres reales, pero son todo historias, algún hombre aparece por ahí, pero son sobre todo mujeres, y de lo que se trata es de inspirar, no solo con mi ejemplo, sino con el de otras mujeres que han pasado por situaciones muy complicadas. Bueno, ya os he contado un fragmento de la historia de Carmen, pero luego, por ejemplo, hablamos de viudas, ¿no? de mujeres que lo han tenido muy complicado, y cómo, a pesar de todo ello, a pesar de tener todo en contra, han sabido salir adelante, porque me he dado cuenta, y esto yo lo he vivido también, que no solo es pensar en alguien y decir, wow, me encanta su vida, yo quiero llegar hasta ahí, sino inspirarte en las dificultades que ha tenido que sobrepasar para llegar hasta ahí, porque no es un camino de rosas, está lleno de obstáculos. Entonces es un poquito el contexto del libro, mi libro más personal, en el que cuento muchísimas anécdotas, y obviamente pues yo también he ido avanzando y mejorando como autora, conociendo a la gente, y bueno, pues poder aportar es un poco la idea del libro.
Pues efectivamente, luego más adelante íbamos a hablar de mentalidad, pero a mí también me ha sucedido porque cuando dices, no, pues mentora de educación financiera para mujeres, ¿y por qué para mujeres? ¿Y por qué para hombres? No para hombres. ¿Y qué pasa? ¿Que es que las mujeres invierten diferente? No, no es que se invierta diferente. Al final, justo la parte técnica es para todo el mundo es igual, no es que hay un tipo de inversión especial para la mujer, pero sí que hay un trabajo previo Eso es. que la mujer necesita para poder dar el paso que el hombre no. Primero, a nivel de mentalidad y por creencias y por todo lo que comentabas de, bueno, pues históricamente, genéticamente, físicamente, la mujer pues está creada para proteger, no está creada para arriesgarse. Y la mujer para dar cualquier paso necesita tener muchísima más seguridad que la que necesita el hombre. El hombre, la versión, o sea, no tiene prácticamente aversión al riesgo, el hombre se lanza y la mujer no. Entonces, es más hacerle ver a la mujer que todas esas creencias es algo ya absolutamente obsoleto. Luego, otro punto también muy importante y yo también lo vivo, el tema de la brecha salarial, pues desafortunadamente sigue existiendo y mucho. Y luego también está que las mujeres vivimos más. Entonces, es toda una serie de condiciones que tienen las mujeres y que no tienen los hombres y que pues sí que necesitan pues trabajos como el que haces en el libro de ayuda a tomar conciencia, a inspirar con otras mujeres que también lo han conseguido, a enseñar esos pasos como bien haces muy desmenuzados, muy venga ahora esto, ahora lo siguiente, para que vayan sintiendo esa confianza y todo ese trabajo, todo ese camino el hombre pues no lo suele necesitar. El hombre pues si quiere invertir pues tira adelante y ya está, es como mucho más atrevido. Así que para mí ver libros como el tuyo que van a ayudar a tantas mujeres pues es algo maravilloso y es algo que como bien decías al principio, pues necesitamos que cuantas más mujeres estemos ayudando a otras en este camino, pues maravilloso. Y la historia de tu tía, pues lamentablemente cuando empiezas a trabajar con mujeres, pues se da mucho y se sigue dando mucho. Y por eso pues cada vez hay más ganas de empujar y ayudarnos entre nosotras. Yo aquí te quería preguntar, para escribir el libro, ¿has utilizado estadísticas, formación? ¿Has hecho encuestas? ¿Has tirado de tu comunidad? ¿O ha sido simplemente, como comentabas, de ya tu experiencia personal de todos estos años trabajando con tantas mujeres? ¿Ya te ha dado el contexto y ya te ha dado la estructura y esa idea de cómo has querido ir desarrollándolo? Pues mira, es la primera vez que alguien me pregunta sobre esto y mira que he hecho entrevistas, me parece muy interesante la pregunta. Yo sabía, bueno, vuelvo a una cosa que has comentado antes que me pareció muy interesante. No sé si se ve aquí, bueno, aquí en el libro, bueno, tú lo tienes, en la página 23 hay un esquema de cómo está todo la hoja de ruta, ¿no? Que decías. Y a mí me gusta desglosarlo en 3 bloques, el piensa, el vive y el sueña. Yo sí lo veo, no sé, sí, ahí, perfecto. ¿Y por qué así? Porque algo que tú has dicho, ¿no? O sea, el piensa es la mentalidad, el vive es la parte de planificación financiera, yo lo llamo 1.0, del ahorro, el presupuesto. y demás, y luego el sueña son las inversiones. Entonces, como bien has dicho, el sueña, la parte de inversiones es exactamente igual para hombres y mujeres. La parte intermedia, la de vive, es más o menos parecida, aunque es cierto que históricamente es el hombre el que ganaba el dinero y la mujer la que lo administraba, pues para la compra y demás, dentro de lo autorizado por el que lo ganaba, pero la parte de piensa, ahí es donde es completamente diferente. Entonces, solo quería aportar ese matiz donde sí que tenemos pues creencias heredadas, limitantes, completamente de acuerdo contigo, que son obsoletas, ¿no? Esos miedos que tenemos, así que no podría estar más de acuerdo contigo que la mentalidad es lo que cambia y es lo que pues marcaba la diferencia con otras obras que yo misma he podido escribir. Entonces, volviendo a tu pregunta, ahora que ya esto claro, yo tenía bien identificado
como esos 3 bloques, ¿no? Y dentro de cada bloque 3 subbloques, porque yo soy una persona, bueno, tú lo sabes bien, como muy, muy cuadrada y me gusta la simetría, entonces por eso quería 3 bloques de 3 subbloques y además para llevar bien a la lectora de la mano. Entonces, primero me planteé, vale, ¿cómo lo quiero enfocar? Con una introducción muy potente para que se entienda bien de dónde procede todo esto, enseñando pues eso, mis vulnerabilidades, mis miedos, mis preocupaciones y todo lo demás. Y otra frase que digo mucho en la introducción que me encanta, que no es mía, es de Madeleine Albright, de que existe un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Y yo creo que esto es algo que cada vez está impregnándonos más, porque cada vez veo más mujeres que quieren ayudar a otras. Y yo creo que es como el interés compuesto que hace que entre todas estemos mejor. Entonces, volviendo a la pregunta, yo tenía claro el planning que quería hacer y luego dije, vale, quiero no contarlo como un libro de texto, de tienes que hacer esto, luego esto, luego esto. Quería inspirar. Y para inspirar, pues había situaciones por las que yo había pasado y que comparto en el libro y otras por las que yo no había pasado y que quería recurrir a personas reales, no me lo quería inventar. Entonces, fue entonces cuando empezaron, pues algunas cosas me vinieron como muy obvias a la cabeza, ¿no? Pues Adriana, por ejemplo, una viuda que perdió a su marido con 45 años, que cuando piensas en viudas te imaginas a señoras de 80 años. No, te puede pasar en cualquier momento. Ella, 45 años, de la noche a la mañana se quedó al cargo de una familia de 5, ¿no? Ella sola. Pues inmediatamente le dije, oye, Adriana, estoy en este proyecto, se lo expliqué y yo no sabía cómo iba a reaccionar porque ella lo tenía muy fresco todavía. Me dijo, Andrea, me encanta el proyecto, encantada. Entonces la entrevisté y hicimos juntas pues lo mismo con muchas otras historias. Hay historias que cuento más en profundidad, otras menos. En algunos casos que he tenido que cambiar los nombres porque las mujeres no querían ser identificadas, pero son todo historias reales que he ido encajando un poco en esa narrativa para ir acompañando de la mano a la lectora. Pues maravilloso, maravilloso porque es como tú decías, al final te has basado en historias reales, en mujeres reales y esto para mí es súper importante y quiero que, pues que todas las mujeres que lean el libro que lo entiendan así porque puedes leer el ejemplo y puedes decir, pues esto se lo ha inventado ella, ¿qué tal? No, o sea, no. En el caso de Andrea, o sea, este libro y todas las historias que existen aquí son de mujeres de carne y hueso que han ido de la mano de Andrea y que Andrea ha conocido su historia personalmente y han conseguido lograr una vida a todo color, así que aprovecharlas para que os inspiren y os ayuden a romper esas falsas creencias de que la mujer tiene que cuidar y estar en casa. Y si me permites un pequeño inciso, una pequeña supuesto. anécdota, que esto tampoco lo he contado nunca ahí fuera, y es que obviamente, bueno, el libro está publicado con Penguin Random House, la mayor editorial del mundo, y aquí obviamente, bueno, pues hay una serie de consideraciones de cuánto puede tener el libro, que estoy viendo que el libro tiene 356 páginas, que ya está como al límite de lo que se permite tener para un libro de tapa blanda, y entonces lo que pasó es que yo tenía tantas historias que contar y no quería sacrificar ninguna, que al final llegamos a un compromiso con la editorial y dijimos, vale, no te puedes pasar de este número de palabras. Y entonces yo, como soy muy creativa, dije, vale, tranquilos, editorial, que el libro va a tener el número de palabras que pedís, pero claro, me llevé muchas otras historias que no tenían cabida en el libro al cuaderno práctico que acompaña el libro, que es casi como otro libro adicional donde hay todavía más historias, o sea que hay historias para todos los gustos y que pueden inspirar a todo tipo de lectoras. Casi no, es otro libro. Tiene 270, es un cuaderno que tiene, aquí está el QR en el libro, donde podéis acceder, y tiene 279 páginas. Es un libro, otro libro en PDF, donde va contando muchísimas historias de estas mujeres, nos va dando mogollón, muchísimo material práctico para que os vaya ayudando conforme vayáis avanzando en el libro. Y a mí ahí hubo un ejemplo que has puesto que mira que yo ayudo a mujeres y de hecho la pregunta que te hice en el libro, que te hice cuando hiciste el directo del libro era, oye, ¿qué le dices a una mujer que se encuentra en una situación donde no controla para nada su dinero? Pues es su pareja quien lo hace, esa persona pues es tóxica y tiene ahí no sabe cómo salir.
Y aquí haces referencia a algo súper importante y súper transgresor, y ahora te diré qué es. Comentas que efectivamente, pues hoy en día en las relaciones, cuando llega el momento de tener hijos, pues ese núcleo familiar toma una decisión y esa decisión puede ser que la mujer sea abogada, en este caso creo que era una abogada, deje su trabajo y se dedica al cuidado de sus hijos. ¿Por qué? Primero, porque al final, si ella no lo hace, se va a tener que buscar a otra persona que lo haga y habrá que pagarla. Y en cualquier caso, estará cuidando de los hijos y de lo que es la familia, que es pues, lo más importante y lo más bonito que uno puede hacer. No lo vais a hacer las personas que la están creando, sino que va a tener que venir alguien a hacerlo. Entonces, esta pareja se plantea lo siguiente: vale, yo como abogada aparco mi carrera, el hombre cobra, o sea, tiene su sueldo, pero se le va a poner un sueldo también a ella por estar haciendo esa tarea, porque también es un trabajo. Ella deja de ser abogada por encargarse de la familia, de los hijos, de la casa, y se le va a poner un sueldo. Y ayer hacía una entrevista en la radio con una comunidad de mujeres que ayudan a mujeres que se quedan en casa. Y entonces decía que ella tiene una calculadora donde calculaban ese precio de quedarse en casa. Y decía, no, pero bueno, lo calculan, pero no hace falta que lo cobren. Y digo, ¿cómo que no hace falta que lo cobren? Yo me he leído este libro y me ha dado una idea súper transgresora que no debería de serlo. O sea, es que si lo piensas, tiene todo el sentido común. Oye, decidimos que la mujer se quede en casa, eso es un sueldo. Si no lo hace ella, lo tiene que hacer otra persona y hay que pagarle. Así que en esa calculadora, si sale que ese trabajo tiene este valor, pues dentro de ese núcleo, de lo que entra en casa a nivel económico, pues se le tendrá que retribuir el trabajo para que la mujer no abandone esa gestión económica, no abandone el seguir trabajando su independencia financiera. ¿Por qué? Porque algún día esa pareja se puede romper o como tú me comentabas, puede fallecer y claro, la persona pues se encuentra totalmente desvalida y que ha dedicado su vida a la familia y de momento se encuentra que no tiene absolutamente nada. Así que nunca lo había pensado así, pero creo de verdad, Andrea, que es algo que se debería empezar a hacer. O sea, que las parejas que hoy empiezan a formarse deberían tener esa honestidad y deberían esa transparencia, decir, oye, pues si efectivamente es así como lo decidimos, se tiene que retribuir. Y además, habían algunos hombres que decían, oye, ojalá mi mujer leyera este libro. Pues efectivamente, o sea, animarlas y que los hombres pues se animen también a dar ese empujoncito a las mujeres y a decir, oye, pues hay que hacerlo así, y la mujer en ninguna situación de su vida debe abandonar el cuidado de sus finanzas personales y de, por muy bien que esté en pareja, seguir trabajando muy bien él, que bajo ninguna circunstancia en su vida dependa de absolutamente nadie. Y eso es un trabajo muy importante. Y me encantó esto. Y cuando lo dije allí en la entrevista, dijo la mujer, ostras, yo quiero que vengas a contarlo ya a mi comunidad. Digo, pues vamos a ello, que hay que revolucionar aquí a las mujeres. Pues bueno, aquí habríamos hablado un poco de la mentalidad. Y tú, Andrea, a nivel de mentalidad, ¿qué tip le darías a las mujeres? ¿Cómo crees tú que podrían hacer ellas para poder trabajar todo eso y romper todos esos bloqueos que tenemos sobre el dinero, sobre las inversiones? A mí me gusta enfocarlo como en 3 bloques, como te decía, que un poco en línea con los distintos pasos. Lo primero es entender por qué esto es importante. Y ya has comentado, ¿no?, que no podemos depender de la pareja y, de nuevo, no solo porque se pueda uno divorciar, que cada vez hay más separaciones, sino por un fallecimiento. No podemos depender de los padres, porque por desgracia los padres no siempre van a estar ahí. No podemos depender de los hijos, porque a lo mejor se juntan con malas compañías o vuelan por sus propias alas y aunque quieran ayudarnos con la precariedad que hay a día de hoy, no puedan hacerlo. No podemos depender del empleador, porque cada vez más somos prescindibles, sobre todo con la inteligencia artificial y demás, y tampoco podemos depender del Estado porque las facilidades que puede haber pueden llegar a desaparecer en el futuro, ¿no? Entonces, el entender el por qué es importante que te responsabilices de tu propio futuro, porque si no tienes eso claro y no ves el lado oscuro de lo que te puede pasar, puede ser difícil despertar. Entonces,
primero, entender por qué te tienes que responsabilizar de tu futuro financiero. Una vez que ya lo has hecho, es el momento de derribar todas esas falsas creencias que tenemos, que de forma general hay muchas en relación al dinero, porque no hay esa cultura financiera en nuestro país, que también afectan a los hombres, pero es cierto que algunas afectan más a las mujeres, como él. No se me dan bien los números o las matemáticas, este es como un gran clásico de las mujeres, y a mí lo que me gusta decir siempre es que no se trata de números, se trata de decisiones, y cualquier persona puede tomar decisiones muy válidas e inteligentes si sabe lo que está buscando, y el que estamos buscando es el tercer bloque que ahora te cuento, pero hay muchas otras creencias de para gestionar el dinero hay que ser un profesional, requiere mucho tiempo, de nuevo en el libro y en el cuaderno lanzo otras ideas transgresoras de oye, vamos a equilibrar esta relación, ¿no? Y de nuevo, no es un manifiesto feminista, es una situación de, oye, vamos a buscar la igualdad, perdón, porque si no vamos a estar todos mucho mejor. Porque al final, y lo que tú decías, ¿no? De que hombres que regalan el libro a las mujeres, antes te lo decía, hay más hombres que compran el libro que mujeres porque los propios hombres dicen, yo no quiero ser el responsable de todas las finanzas de la familia, quiero que esto sea una decisión consensuada, y los hombres ellos mismos quieren apoyo. Entonces, chicas, sigamos ese llamamiento, que somos requeridas para bien de toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el no tengo tiempo, yo lo entiendo, ¿no? O sea, todos estamos sumidos en una vorágine, pero muchas veces somos los causantes, y las mujeres aquí pecamos, y yo también he pasado por eso, por no querer violentar o enfadar a los demás, decimos que sí a todo, cuando hay que saber decir que no, hay que saber poner límites y fronteras, y así vamos a preservar nuestro tiempo, vamos a poder dedicar nuestro tiempo a lo que sí que nos acerca a la vida que buscamos, ¿no? Entonces, todas esas creencias limitantes hay que trabajarlas para erradicarlas, y luego el tercer paso, ya que hemos visto lo negativo que nos espera si no hacemos nada, fijarnos ahora en lo positivo que hay. Yo siempre soy muy optimista. El libro, la portada, ¿no? Trata de, pues eso, mostrar felicidad, algo divertido, y es ese el gran porqué, el por qué quieres hacer esto, ¿no? No solo ya huir de lo que no quieres, sino qué es lo que estás buscando. Y a mí me gusta decir que lo que nos va a ayudar mucho es que vivimos en piloto automático, vivimos para no perder, y lo que es fundamental es cambiar el chip y empezar a vivir para ganar. Y cuando hablo de ganar, no me refiero solo a ganar más dinero, sino ganar en experiencias, ganar en felicidad, en tranquilidad, en amor, en todo lo que sea importante para nosotros. Entonces, el tercer capítulo, mi gran porqué, es ¿qué es lo que te mueve a hacer esto? Porque una vez más, el camino hacia la libertad financiera no es un todo o nada, o sea, cuando digo un todo o nada es que hablabas de mujeres que lo han conseguido. Lo han conseguido, para cada una de ellas será algo diferente, no todas, no se trata de que todo el mundo alcance la libertad financiera, se trata de que estés mejor que el día de ayer y que vayas siendo y haciendo más. Entonces, el gran porqué, ese motor para muchas mujeres será pues pasar más tiempo de calidad con sus familias, ver crecer a sus hijos, que cuando den los primeros pasos estén ellas para verlo, y que no sea cuando ha ocurrido la guardería a las 6 de la tarde y que te llamen diciendo, oiga, ¿cuándo va a venir usted? Ya terminó la reunión o tal. Para otras personas será pues disfrutar de la naturaleza. Para cada uno será una cosa, lo que sea, pero que sea lo que tú quieras, ¿no? Que seas tú quien decide. Entonces, todos esos son cosas que hay que hacer de trabajo previo de mentalidad antes de pasar ya a elementos más técnicos. De hecho, aquí en la parte final del libro hay una frase que dices que el verdadero tesoro no es tener un caldero lleno de oro, sino contar con suficientes recursos económicos para decidir en todo momento qué rumbo quieres darle a tu vida. Una vida con sentido, con valores, con recursos, con seguridad, tranquilidad y libertad, donde puedas decidir en todo momento qué quieres tener, qué quieres hacer, qué quieres ser. O sea, y eso es poder, tu poder. Y lo más importante, que no vas a descubrir ese poder hasta que no eches a andar, porque si no lo intentas y permaneces inmóvil, pues nunca lo vas a llegar a descubrir. Y efectivamente eso es lo que vosotras queráis conseguir, que yo, por ejemplo, pues mi sueño es tener la casa de mis sueños en plena naturaleza, en la montaña, donde pues yo me pueda dedicar 100% a ayudar a que todas estas mujeres deis el paso hacia vuestra vida a todo color. Pues Andrea, vamos a entrar ahora en una nueva parte, la siguiente fase de la entrevista, pues
para hablar un poco del entorno económico que vivimos ahora, porque este es otro de los frenos que se ponen, bueno, aquí las mujeres y los hombres, pero yo creo que más todavía las mujeres, y es, ostras, y ahora voy a empezar a invertir, ahora con todo el movimiento que hay en los mercados. Y bueno, pues antes de que empezara todo este conflicto en Oriente Medio, pues ya había grandes inversores como Ray Dalio o Warren Buffett que estaban hablando de que había como un posible cambio de ciclo. Hablaban de que pues, estamos muy expuestos a Estados Unidos en ese core de nuestras carteras, pues solemos tirar mucho del SP500, y entonces hablaban de que pues se apuntaba a que Europa estaba haciendo cambios a nivel de su política económica y parecía que se iba a convertir como en la nueva Estados Unidos. Y bueno, un poco era hablarte de ¿qué opinabas tú esto? Si de verdad estamos muy expuestos a Estados Unidos y a lo mejor en nuestras carteras hay que empezar a equilibrar un poquito y venirnos más hacia Europa, aunque yo sé que tú, pues a través de tu cartera, pues por ejemplo, de dividendos, que hace poquito has hecho el lanzamiento, que me parece magnífica y de la que tengo la membresía desde que comenzaste con ella y es, vamos, un auténtico tesoro. Y luego esa parte de exposición y luego si con toda la crisis que se viene, ¿tú estás tomando algún tipo de decisión en cuanto a tus inversiones o como tienes tus pilares, tú sigues adelante con todo ello? Bueno, me has lanzado muchísimas preguntas de golpe, a ver si no me dejo ninguna por el camino. Para que te sueltes. Empiezo contándoos algo que hemos tocado ya, ¿no? Decíamos que el tercer bloque, que es este de sueño, las inversiones, es exactamente igual para hombres y mujeres, pero hay algo que sí que es diferente y me parece bastante curioso y espero que os motive a las mujeres a abordar el tema de las inversiones. Tú lo decías, Patricia, que los hombres son como mucho más impulsivos. Bueno, esto está científicamente demostrado por el tema de la testosterona y demás. Pero algo muy bueno es que las mujeres, al ser más reflexivas, eso para ciertas cosas nos frena y no es tan bueno, pero de cara a las inversiones es algo extraordinario, porque quiere decir que vamos a analizar mucho más y una vez que tengamos la convicción de que hemos encontrado un activo interesante, vamos a mantenernos fieles a nuestra tesis de inversión, vamos a conservar la inversión, aunque por el camino haya bajadas, y eso va a hacer que a la larga las mujeres puedan llegar a ser incluso mejores inversoras que los hombres, aunque ahora mismo os parezca que es algo súper alejado, ¿vale? Así que ahí os lanzo el dato y hay muchos estudios que lo muestran. ¿Por dónde empezar? Si es un buen momento ahora o no, era creo la primera pregunta que has planteado. Yo creo, de forma general, siempre es un buen momento para invertir. Da igual que los mercados estén en caída, que estén lateralizando, es decir, que vayan pues, moviéndose así hacia el lado o que estén en subida. ¿Por qué? Porque lo que es importante no es tanto el ahora, sino el cómo vas a enfocar la inversión. Es decir, si tú ahora te planteas invertir de golpe, ahí sí que te tienes que plantear, ¿es un buen momento o no? Porque si está en máximos y baja, tú vas a tener pérdidas. Pero si enfocas las inversiones de una forma dinámica y repetida en el tiempo, que es lo que debería ser, te debería dar igual que suban o bajen, porque si tú compras aquí y tú estás invirtiendo todos los meses 100, por ejemplo, y sube al mes siguiente a 150, vale, tú habrás ganado 50 por esa revalorización y estará genial. En cambio, si baja, por ejemplo, a 50 y tú sigues invirtiendo 100 todos los meses, habrás comprado una posición cuando valía 100 y ahora que está a 50 vas a poder comprar 2 posiciones. Es decir, con 200 habrás comprado 3 posiciones, no lo quiero hacer muy técnico, pero habrás disminuido el precio medio de compra, de tal manera que cuando el 50 pase en el futuro a valer 150, tú tendrás más posiciones y ganarás más. Entonces, esto es lo que se llama compras promediadas y hace que puedas ganar ante cualquier condición de mercado, independientemente de que suba o que baje. Si baje, compras más y el día de mañana cuando rebote, ganas más y si sube, pues maravilloso porque ya te habrás ido posicionando. Si tenemos en cuenta este enfoque, te debería dar un poquito igual lo que vayan a hacer las bolsas porque vas a poder ganar, ojo, siempre y cuando escojas buenos activos, ¿vale? No todo vale.
Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hasta ahora hemos estado hablando de plusvalías, es decir, de compramos a un precio y revendemos a otro precio para ganar. Pero no es la única manera de poder enriquecerse con las inversiones. También lo puedes hacer gracias a la generación de ingresos pasivos. Mencionabas, por ejemplo, los dividendos. Es una estrategia. Aunque los mercados bajen, históricamente las empresas que distribuyen dividendos bajan menos que otras empresas, pero sobre todo es que durante el tiempo de bajadas tú estás generando esos ingresos de forma periódica y esos ingresos tú los puedes disfrutar ahora y no solo el día de mañana cuando vendas, porque la vida es ahora y hago mucho énfasis en esto, ¿no? Porque Carmen, por ejemplo, falleció con 59 años, 3 días antes de cumplir los 60, cuando parecía que ya todo le iba a empezar a sonreír. Nunca sabemos cuándo la vida se va a acabar. Entonces, el tener ingresos pasivos ahora es algo muy bueno porque nos permite ya vivir mejor ahora y no solo dentro de 20 años. Entonces, siempre es buen momento. ¿Cómo enfocarlo en situaciones como las que tenemos ahora mismo, donde hay mucho miedo en los mercados, mucha volatilidad? Volatilidad simplemente quiere decir fluctuaciones del precio. Normalmente se suele pensar en la volatilidad como algo malo porque bajan los precios, pero no tiene por qué ser el caso. También pueden subir rápidamente. Entonces, como digo, lo importante es comenzar. A día de hoy hay estrategias muy sencillas. Antes hablamos de por dónde empezar, por la bolsa y de todas las estrategias que hay. Los robo-advisors, que suena fatal, el robo-advisor, o sea, ¿qué pasa? ¿Me van a robar? No, no se trata de eso, es que está basado en robots. Entonces, gracias a algoritmos, te hacen una cartera personalizada para ti en base a una serie de carteras modelos que ellos tienen, con lo cual abaratan muchísimo los costes y tú no tienes que hacer nada más que un test de perfil de inversión. Con eso ya lo gestionan para ti, tanto la composición inicial como el rebalanceo de la cartera para que siempre esté alineada con tu perfil y tú no tienes que hacer nada más que ese test inicial, una transferencia de fondos, idealmente pues órdenes todos los meses. Con eso te puedes olvidar y ya vas a estar muy expuesto a ¿qué mercados? Bueno, pues va a depender de tu tolerancia al riesgo. Para un perfil medio, que a lo mejor tenga una puntuación de 7 de 10, pues a lo mejor tienes, depende de la plataforma que se use, pero a lo mejor un 80% en renta variable, que son acciones, y un 20% en renta fija, que son pues deuda pública en general, también puede ser corporativa. ¿Y de qué países? Pues aquí de nuevo depende de la cartera, pero tendrás pues a lo mejor un 50-60% en Estados Unidos, un 20-30% en Europa, Japón, para las carteras que tengan un poquito más de perfil de riesgo, pues países emergentes, y de esta manera tienes exposición a todo el mercado y dentro de cada mercado, por ejemplo, hablabas del S&P 500, no lo quiero hacer muy técnico, pero es un índice dinámico donde las empresas que no tienen buen tirón van saliendo y se van sustituyendo por empresas más punteras del momento en el que estamos. Entonces, de esta manera, una persona que no tenga ni idea ya puede comenzar a invertir en algo muy sencillo que históricamente ha dado una rentabilidad de un 7%, 7% por no hacer nada. Está francamente muy bien porque además es 7% al que se le va aplicando el interés compuesto con el paso del tiempo. Entonces, eso es por dónde empezar. El cómo poder combatir todo lo que está pasando. Bueno, con este tipo de estrategias tendrías ya cubierto al menos una parte del pilar de bolsa y dentro del pilar de bolsa tendrías tanto renta variable como renta fija en proporción al perfil, que ya está bien. Como punto de partida ya está muy bien. Pero obviamente se puede hacer más. Entonces, ¿qué otras cosas vamos a poder incluir a la cartera de forma muy sencilla? De nuevo, estoy pensando en alguien que no tenga ningún conocimiento y que no tenga tampoco un gran capital ni quiera dedicarle mucho tiempo a las inversiones, ¿vale? O sea, como de verdad lo más fácil que existe. Bueno, dentro de inmobiliario no, porque eso va aparte, son otras consideraciones. Criptomonedas, voy por el orden de los 6 pilares. Criptomonedas sí es muy fácil de implementar, pero obviamente no está adaptado para el perfil de riesgo de todo el mundo. Entonces, si tienes un perfil más conservador, pues probablemente no sea tanto de tu interés, aunque de nuevo las cosas no son un todo o un nada. No es que de repente tengas que invertir todo tu capital en ello o no hacerlo. O sea, tú puedes invertir 100 euros si quieres en criptomonedas por probar y ya está. Y no pasa nada, ¿no? Cantidades que te puedas permitir perder. Y así te expones. Que son muy volátiles y puede bajar, o sea, el Bitcoin ha bajado un 70-80%. En los años que más ha bajado, pero ha habido otros años donde ha hecho un más 5.000. Entonces, te puedes exponer a lo que yo llamo los accidentes positivos de riqueza, ¿no? Donde es como extra de rentabilidad. Entonces, eso también sería muy fácil. Pero yéndonos a otros pilares más accesibles, de nuevo, negocios, esto es más avanzado, entonces no lo comento. Pero materias primas, sí, por ejemplo, puedes con una operación, de nuevo, un fondo indexado o un ETF en bolsa, tú puedes invertir en una cesta de materias primas donde no solo tengas oro y plata, que están como muy en boga ahora mismo porque el oro pues, es el activo refugio por excelencia, sino también muchas otras materias primas, no solo carburantes,
sino también productos de la agricultura, vacuno, en fin, cualquier cosa que te imagines vas a poder invertir en ello, aunque no tengas ninguna idea. Es muy fácil. Y luego queda el último pilar, que es el de las inversiones alternativas, que es el cajón desastre, donde hay de nuevo muy accesible todo el tema del crowdlending, que es préstamos participativos. Y también el crowdfunding inmobiliario, es decir, inversiones participativas en inmobiliario. Y todo esto, de nuevo, si te ves tutoriales, que yo tengo tutoriales, bueno, en el cuaderno está todo muy bien explicado, pero si no, en YouTube tengo tutoriales de las grandes plataformas, eso, te ves el tutorial y ya sabes invertir. Obviamente, la clave está en cómo asignar el patrimonio entre los distintos pilares, pero solo con esto que he comentado, que cualquier persona puede hacer viendo unos pocos vídeos, ojo, vídeos de calidad, no todo vale, puedes ya tener una cartera que te proteja ante cualquier condición de mercado. Que baje, estás protegido con ciertos activos. Que suba, estás protegido. Que de repente hay un choque de inflación, porque se está hablando, ¿no?, de que podemos llegar a una fase de esta inflación, también vas a estar protegido. Entonces, así estás tranquilo. Y el día de mañana, ¿qué quieres aprender? Pues de nuevo, hay muchas otras estrategias que te van a requerir un poquito más de tiempo, sobre todo tiempo de aprendizaje, pero también de implementación, que te van a permitir obtener más rentabilidad. Pero ya de base, esto que he comentado ya está muy, muy bien. Claro. Aquí mi pregunta sería, alguien que ahora quiera empezar a invertir, que tiene un gran capital y quiera entrar a bolsa, decías, pues a lo mejor ahora no es el momento de entrar con todo. ¿Ahí qué haríamos? Compras promediadas, ¿no? En vez de entrar con todo el capital, que puedas ver que empiece a caer, tu consejo sería, bueno, pues entra poquito a poco, porque así, si estamos en un momento de caídas, vas a ir comprando cada vez más barato y, bueno, no vas a ir viendo esa bajada tan pronunciada. Y luego, en cuanto a la exposición, ¿qué piensas tú sobre Estados Unidos como gran potencia y que dentro, pues, de esos robo-advisor, con esos fondos indexados, suelen tener una parte bastante importante expuesta al SP500? ¿Tú qué piensas sobre Estados Unidos, Europas? ¿Rebalancearías un poquito más hacia Europa o continuarías con tu estrategia de seguir apostando por esas 500 mejores empresas americanas? Vale, bueno, me gusta como tan elegantemente me has dicho, Andrea, te has olvidado una de las preguntas que te había lanzado. Es que eran muchas, Andrea, no es culpa tuya. A ver, aquí depende de cuánto tiempo le quieras dedicar y cuántos conocimientos tengas. Si no tienes conocimientos, te digo, el robo-advisor es lo más fácil, y si quieres un poco contrastar, porque es cierto que va a haber bastante peso de Estados Unidos, lo que podrías es añadir tú manualmente otro fondo indexado o ETF de, pues, Europa o países emergentes, según lo que te interese, para equilibrar un poquito. Lo que pasa es que ya estás haciendo tú una parte de la gestión. Entonces, si vas a hacer eso, pues a lo mejor tendría más sentido que te inspiraras de la cartera que te propone pues alguno de estos robo-advisors, que tú haces el test y te propone la cartera y tú ves exactamente los vehículos de inversión, y tú lo que puedes hacer es decir, vale, me están proponiendo esto, me gustan los vehículos, pero no me gustan los porcentajes. Entonces, aquí dos opciones: o vuelves a hacer el test contestando otra cosa para que te salga una cartera más conservadora y entonces baje la exposición a Estados Unidos, pero entonces hay que saber que no es que solo estés bajando exposición a Estados Unidos, sino que estarás aumentando exposición a renta fija y en su conjunto la cartera va a ser menos rentable, ¿vale? Entonces, en su lugar, antes que hacer eso, lo que haría es decir, vale, mantengo la proporción entre renta variable y renta fija, y lo que hago es que cambio yo manualmente el porcentaje que asigno. Entonces, en vez de Estados Unidos darle un 60% de la parte de renta variable, pues le voy a dar un 40%, y en su lugar pues voy a añadir un 10% más a Europa y un 10% más a Japón, por ejemplo. Sería la manera, pero de ahí, de nuevo, no solo vamos a componer la cartera nosotros, sino la vamos a tener que reequilibrar nosotros. Entonces, por eso te digo, depende un poquito de cada cual. Y sobre la pregunta anterior, las compras promediadas no necesariamente son para grandes capitales, incluso para pequeños capitales es perfectamente posible y de hecho deseable hacerlo, ¿no? Y estas compras promediadas, para que os deis una idea de lo asequibles que son, es que si solo puedes dedicar 50 euros al mes a las inversiones, con eso es suficiente, ojo, no para todas, pero para muchas de ellas, para poder hacer estas compras promediadas. Obviamente tenéis que tener en cuenta las comisiones, que si son un porcentaje, pues no pasa nada, pero si son comisiones fijas, si por ejemplo tu broker te cobra 2 euros por operación y tú inviertes 20.000 euros, pues no va a tener impacto, pero si tú inviertes 50 euros cada mes, pues esos 2 euros van a ser cantidad, o sea, porcentaje porcentualmente más elevado, tienes que tenerlo presente.
Pero, de nuevo, es más importante invertir aunque pagues esas comisiones a no invertir por pagar esas comisiones o esos impuestos, ¿vale? Son problemas buenos, entonces no dejarse paralizar por esto. Entonces, él decía, yo siempre lo que suelo sugerir es combinar una compra un poco más fuerte en el momento en el que te encuentres, si ya tienes ahorros, así vas moviendo la inversión, porque al final, aunque baje, un factor importante en las inversiones es empezar cuanto antes, ¿vale? Se dice, ¿no? El mejor momento para invertir fue ayer, el segundo mejor momento es ahora. Entonces, cuanto antes inviertas, más vas a poner a girar la bola de nieve, pero sin exponer todo tu capital por si hay una bajada. Por eso a mí me gusta combinar una cantidad más importante ahora más esas compras promediadas. Y si, por ejemplo, tienes, vamos a poner un ejemplo sencillo, 10.000 euros para invertir, por ejemplo, pues que puedas decir, mira, invierto 2.000 ahora de golpe y en los próximos 6 meses bueno, vamos a decir 5 para que se hagan fácil los cálculos. En los próximos 5 meses, los otros 10.000 a razón de 2.000 euros al mes. Que 5 meses es muy corto para ti, pues lo amplías a 10 y divides a 1.000 euros al mes, pero para que os quedéis con la idea. Vale, entonces, en estos casos y para mujeres y personas en general que no quieran complicarse la vida, es mejor hacer un poco oídos sordos del mercado, siempre, como bien decías, que tengas un producto y estés invirtiendo en algo coherente, pues como un robo-advisor con carteras de fondos indexados. Y bueno, y esas, a lo mejor esas modas de ahora Estados Unidos, ahora Europa, ahora tal, con este tipo de carteras, digamos que ya quedas bastante diversificada y ya tienes tu dinero puesto a crecer de una forma muy correcta y no merece la pena intentar salirse de ahí y buscar esos movimientos de mercado, porque al final el trabajo y el control extra que te va a llevar no te va a llevar a tener un beneficio tan grande sobre el esfuerzo y ese control que, sin ser experta, pues a lo mejor te va a llevar a tener que hacer. Vale, sobre esta parte, aquí comentaban que cuando estás en estas situaciones así geopolíticas raras, pues los activos reales suelen ser los que más seguridad dan, que es la parte de oro que tú has comentado y la parte de inmobiliario. Entiendo que llevaríamos un poco a la misma conclusión. El oro debe de estar en tu cartera sí o sí, y bueno, y el inmobiliario ya es otra estrategia un poco más delicada y que lleva más tiempo, pero ¿te plantearías a lo mejor en este momento tirar un poco más hacia inmobiliario y hacia oro, rebalancear un poco y dentro de todos esos pilares, pues decir, venga, pues si yo todos los meses estoy invirtiendo 500 euros al mes, me lo invento, y lo estaba metiendo, pues solo estaba metiendo 50 oro, pues ahora cojo y empiezo a moverme un poquito más hacia oro y rebalanceo un poquito más hacia este tipo de pilar? Yo no he hecho ningún cambio en mi cartera a raíz de todo esto que está pasando, y no porque no tenga liquidez, sino porque no. Sí que se supone que los activos reales pueden tener mejor comportamiento, pero es que puede pasar algo y que la guerra se acabe en un día y que los mercados empiecen a subir. Entonces, como no tengo la bola de cristal y no creo que nadie la tenga, prefiero no hacer cambios radicales sabiendo que mi cartera ya está bien distribuida. Ya está diversificada. Claro, dicho esto, el oro, yo creo que hay que distinguir el oro, la parte que es más de protección de cartera, que esa es como de fondo de cartera, que esa siempre está ahí, y luego hay una parte más que va fluctuando la exposición según las condiciones. Entonces, yo aquí aplico tanto análisis fundamental como análisis técnico y, por ejemplo, con la plata, que es otro metal precioso, en el 2025 yo estaba diciendo, oye, la plata, porque yo veía muy claramente los gráficos y en un año
he hecho un 330%, ¿vale? Con un activo, en una operación. Obviamente no está todo mi capital invertido en eso, una buena gestión de riesgo, pero a lo que voy es que eso es una parte más especulativa donde siguen las tendencias, pero ahora mismo no hay todavía esa clara tendencia porque el oro ya se ha revalorizado tanto y los mercados ya han descontado todo lo que está pasando, que ya hay una parte que ya está introducido en el precio. Entonces, en mi caso, digo, no he cambiado nada. Inmobiliario, decías reforzar, es que el inmobiliario depende, no es tan fácil a menos que lo hagas o a través de la bolsa, que se puede invertir en inmobiliario a través de la bolsa, o a través de inversiones alternativas, donde ahí sí que puedes pivotar más fácilmente, pero no es que compres o vendas un piso de la noche a la mañana. Entonces, por eso no creo que cambie tanto. Yo creo que es más. Y te quería compartir unas estadísticas porque que me parecen muy llamativas. He estado analizando otros sucesos anteriores donde ha habido envíos de misiles o guerras, invasiones, desde 1940, es decir, que cubre la Segunda Guerra Mundial, y de todos los sucesos que ha habido, pues todo lo que pasó en el Golfo ya en los años 90, toda la crisis del petróleo en los años 70 y demás, en todo este tiempo, pues eso, más de 80 años, de media, a los 3 meses del suceso, el 43% de las veces ya estaban los mercados en positivo, ¿vale? Después de estos choques que podían haber bajado mucho el precio. A los 6 meses creo que ya estábamos como en un 75% y al año creo que era como el 90% de las veces ya estaba el mercado en positivo, ¿vale? Y al final pues son temporales bastante cortas. Lo que quiero decir es que cuando todo el mundo, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿vale? Entonces, no porque todo el mundo diga, una guerra, esto, lo otro, tiene por qué bajar. Puede bajar o puede no bajar. Pero si baja, estadísticamente tiene probabilidades de subir y si habéis aprovechado las bajadas vais a ganar más. Así que no os dejéis llevar por el miedo y de hecho es que no tiene por qué ser una guerra. En el 2022 yo ya lo decía, cuidado, que esto es normal, la situación cuando las bolsas bajaron un 20%, en el 2025, sin ir más lejos, en marzo, abril, justo hace un año, ¿cuánta gente vendió en pánico? Yo decía que no mantener tal. El rebote ha sido espectacular. Lo mismo la pandemia, que sí, que tarde o temprano tiene que haber una corrección, puede haber bajadas como las que vimos en el 2008-2009, con una bajada de un 50%, pero de nuevo, si estás bien posicionado, no te debería preocupar. Entonces, preocuparos de todo lo maravilloso que tiene la vida que ofreceros, centraros en lo que os aporte y en lo que os quite pila, como las inversiones, automatizarlo al máximo, dejar que trabajen por vosotras y así tendréis un buen equilibrio entre rentabilizar la cartera, no tener ese peso mental de estar expuesto al ruido del mercado y vosotros disfrutando de lo que realmente os gusta. Efectivamente. Y otra cosa que acabas de decir, no vender en pánico, porque si tienes hecho bien los deberes, como acaba de decir Andrea, porque es otra cosa que me estoy encontrando, no, vende, aprovecha ahora que está bajando, vende, no pierdas. No, o sea, como decías, a río revuelto, ganancia de pescadores, justo es ahora el momento de tenerlo todo en automático para no tener que estar viéndolo, para aguantar, porque justo ahora aquel inversor que sea débil y venda es el momento en el que dicen que pasa el dinero de manos débiles a manos fuertes. Así que, de nuevo, habiendo hecho los deberes, hacemos oídos sordos a todo el ruido del mercado. Bueno, y ahora, Andrea, ya para irnos a la parte final de la entrevista, cuéntanos un poco sobre ti. Yo siempre me sorprendes con más proyectos en marcha. ¿Tienes ahora mismo que ya has acabado este libro? ¿Tienes algo en mente, algo ahí en marcha para los meses o próximamente? ¿En qué está Andrea ahora mismo? Pues mira, es muy curioso, ¿no? Porque los haters, que obviamente por mucho cariño que le pongas a las cosas, siempre hay haters, dicen, si tú dices que alcanzaste la libertad financiera antes de cumplir los 30, ¿por qué haces esto, no? Si te fuera también con las inversiones, ¿por qué lo haces? Y a mí me hace gracia porque yo no tengo ninguna necesidad de hacer esto. Tú lo sabes bien, Patricia, si lo hago es porque realmente tengo como una vocación. Me siento privilegiada, ¿no? De haber podido tener la suerte de aprender todo esto, que yo he sido autodidacta, pero que mis padres decidieran invertir en mi educación y en permitirme ir a buenas universidades para formarme, aunque lo que sé de inversiones no lo aprendí en la universidad, eso os lo adelanto. Y siento como esa necesidad de devolver a la sociedad, ¿no? Y entonces, si lo hago es porque realmente me gusta y yo creo que se siente, ¿no? Que lo vivo.
Entonces, obviamente, si me permitís la expresión, soy un culo inquieto, no puedo parar, porque son mi forma de ser. Entonces, tenemos muchos proyectos en los que estamos metidos, algunos, bueno, pues que son conocidos de formación, ¿no? De acompañar a los alumnos y alumnas. Pero más allá de eso, bueno, estamos creando ahora un proyecto disruptivo, no solo a nivel español, europeo, pero todavía es demasiado pronto para comentar al respecto. Así que eso a nivel de divulgación financiera, también me encanta el tema de los negocios, que no suelo hablar de ello, pero soy un amante de eso. Y más allá de lo que no se ve en cámaras, me encanta la naturaleza, es una persona que le encanta tener grandes retos y, por ejemplo, este año mi reto va a ser subir a la cima del Mont Blanc, el punto más alto de Europa. Entonces, bueno, pues me estoy preparando muchísimo para esto, creando mitocondrias ahí con los entrenamientos y, en definitiva, pues eso, vivir la vida a todo color con mi familia. Antes hablabas, ¿no?, de cuál era tu sueño de esa casa en la naturaleza. Yo la verdad es que cuando me dicen cómo te ves dentro de 10 años o cuál sería la vida de tus sueños, ya la tengo y me siento tan agradecida de este equilibrio, ¿no?, entre poder ayudar a otros y poder disfrutar de mi vida, que en eso estoy, en poder disfrutarla y seguir aportando a la sociedad. Efectivamente, el año pasado Andrea se puso el reto de hacer la maratón de París. De hecho, habla que ahí se encontró con una amiga que hacía muchísimos años y como no hablaron de inversiones, si queréis saber la historia hay que leerse el libro, a ver qué nos cuenta de su próxima aventura, que es maravilloso. Y bueno, Andrea, para ir pues cerrando, ¿qué mensaje lanzarías tú a las mujeres que sienten que ya es tarde para empezar a invertir? A lo mejor, pues mujeres que tienen 50 años, que de hecho en el directo del libro habían varias que te decían, oye, que yo ya tengo 50 años, que yo ya estoy cercana a la jubilación, que esto aquí ya es tarde, aquí ya no hay nada que hacer. ¿Qué les dirías? Pues mira, les diría, para no hacer esto muy largo, publiqué el domingo pasado un vídeo precisamente sobre esta temática, donde lo explico todo en detalle, así que invito a que lo vayan a ver. Pero si solo puedo decir una frase corta, es mirad las estadísticas de la edad media de que viven las personas y veréis que tenéis tantos años por delante. A lo mejor es que todavía tenéis la mitad de vuestra vida por delante y sería una pena el decirse, voy a vivir con el freno echado, ¿no?, el circular con el freno de mano echado, por miedo a dar el paso a lo desconocido. Entonces, atreveros a soñar, atreveros a reavivar esa niña que en un momento tuvisteis dentro de vosotras, atreveros a soñar en grande, exponeros a lo que la vida tiene para vosotras. Hay que ser valiente y aquí me gusta decir que valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que actúa a pesar del miedo, y yo sé que lo desconocido genera miedo y es normal, a mí también me pasa, pero si aprendemos a tomar riesgos calculados, donde ponemos en una balanza lo que podemos llegar a perder con todo lo que podemos ganar, ahí es cuando te das cuenta que lo inteligente es dar el paso y no quedarte en status quo, porque no me gustaría que llegarais al final de vuestra vida, echarais la vista atrás y que dijerais, qué lástima no haber podido exprimir mi vida al máximo, y ese es mi compromiso, ¿no?, con otras mujeres, el poder impulsaros a que luchéis por vuestros sueños, porque es que toda mujer, toda persona puede conseguir cualquier cosa que se plantee. Así que creed en vosotras, apoyaros de la comunidad que tenéis a vuestro entorno y seguid adelante, porque de verdad que la vida es extraordinaria. Pues muchísimas gracias, Andrea, por tus palabras. Efectivamente, como decíamos, la esperanza de vida cada vez se alarga más, las mujeres vivimos más. 50 años puedes estar perfectísimamente en la mitad de tu vida y no hay que mirarlo como un cenit, que es justo como se llama tu formación estrella. Así que nada, os invito, por supuesto, a leeros el libro de Andrea, que es un auténtico tesoro. Os dejaré también el link a este vídeo en el que justo hablaba Andrea de la inversión cuando ya pues, te crees que es mayor y que tienes que ir mirando ya en retirarte. Y muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todos tus consejos. Y nada, y súper orgullosa de que hayas dado este paso pues, para abrir la mente de las mujeres
y hacer efecto del interés compuesto y que cada vez seamos más las que estamos ayudando a que todas las mujeres puedan soñar en grande, que tenemos a veces mucho miedo a eso, no nos sentimos merecedoras y somos merecedoras de vivir una vida a todo color. Así que muchísimas gracias por todo tu trabajo, Andrea. Pues gracias a ti, me he sentido muy cómoda charlando contigo. Espero que entre las dos hayamos conseguido inspirar a más mujeres y no me puedo despedir de vosotras sin desearos felices inversiones, ¿cómo no? La frase estrella de Andrea. Besazo. Chao. A ver.